Antes de viajar a Estados Unidos para participar en la Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente Iván Duque le concedió una entrevista exclusiva a nuestra compañera Andrea Bernal. Hablaron sobre Venezuela y el cambio climático. Vamos a hablar también de otros temas. El presidente también respondió a los temas de coyuntura, como las propuestas de suspender elecciones o nombrar alcaldes militares en las zonas afectadas por la violencia, sobre la terna para la elección del fiscal y sobre el plan B de su gobierno si la Corte Constitucional tumba la ley de financiamiento. A pocas horas, presidente, de participar en la Asamblea General de la ONU, de iniciar un viaje largo a Nueva York con una agenda sin duda concentrada en cosas importantes como el cambio climático, ¿con qué propuestas llega Colombia a esta Asamblea? Pues miremos los dos puntos que has tocado. Empecemos por cambio climático. Yo creo que ese es el gran tema de nuestro tiempo. Hoy todos tenemos que movilizarnos para enfrentar los efectos del cambio climático. Y Colombia quiere compartir lo que está haciendo, pero también hacer un llamado para que hagamos mucho más. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos promovido las energías renovables no convencionales, hemos triplicado la capacidad instalada que teníamos el año pasado, vamos a multiplicarla por 20 el año 2022 con los contratos que hemos asegurado. Nosotros hemos avanzado hacia la movilidad eléctrica, tenemos una ley de movilidad eléctrica que quiere hacer esa reposición del parque automotor. Nosotros tenemos hoy los mínimos históricos de material particulado en el combustible, pensando en la calidad del aire. Lanzamos la primera política de economía circular en América Latina y la meta nuestra es que el llamado a la protección de la biodiversidad involucre a todos los países del mundo. El año entrante seremos la sede de la Precop de biodiversidad y entonces Colombia va a esta asamblea a hablar de lo que está haciendo, pero también que quiere jugar un liderazgo en esta agenda global. Presidente, en Colombia hay quienes lo señalan, lo critican, porque dicen, no, es que la agenda de Colombia está puesta en Venezuela, hay cosas que están pasando en Colombia que el presidente quizás no les tiene el foco puesto, ¿por qué tanto Venezuela? ¿Usted sabe cuánto era el comercio que tuvo Colombia con Venezuela en su mejor momento? 7.000 millones de dólares. Hoy es casi cero. Ese era uno de los socios comerciales más importantes de nuestro país. Entonces, hablar de Venezuela es también hablar de un país con el cual tuvimos un importante mercado. Tenemos 1.4 millones de migrantes en nuestro territorio. Es casi el equivalente al 3% de la población colombiana. Es una crisis migratoria como nunca otra en América Latina. Y hablar de eso no es hablar de un tema menor. Cuando hablamos también de Venezuela, estamos hablando de un país con el que compartimos la frontera más extensa que tenemos. Y que además ha tenido gobiernos que han patrocinado grupos terroristas en su territorio. Luego, hablar de Venezuela también es hablar de nuestra seguridad nacional. De todas maneras, nos lleva a un tema que preocupa a la comunidad internacional, que son las elecciones locales aquí en Colombia. Comparadas con las de hace 4 años, las más pacíficas, ahora usted enfrenta unas muy violentas. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Pues mire, es interesante porque primero a nosotros nos duelen los incidentes de violencia. ¿Qué hay que reconocer? Pues cuando usted ve que en el país se crecieron los cultivos ilícitos del 2015 al 2018, que es el combustible de los grupos armados ilegales, pues son esos grupos armados ilegales los mismos que están atentando contra líderes sociales y están atentando también contra dirigentes políticos. Pero también miremos las cifras, que es importante. Es cierto, y nosotros no pretendemos minimizar ningún hecho de violencia. Es cierto que este año tenemos 7 homicidios, frente a 6 hace 4 años. Este año tenemos 13 atentados frente a más de 20 hace 4 años. Y además, cuando los comparamos con el 2011, en el 2011 hubo 10 asesinatos y más de 30 atentados. Entonces, es cierto que hay violencia, pero es cierto también que en estas elecciones locales muchas veces tienen patrones de violencia, porque los grupos armados ilegales pretenden capturar la administración pública de muchos municipios. Ahora, a nosotros nos ha dolido esta situación, pero hemos actuado también con las autoridades. Nosotros entendemos que hay riesgos, pero también entendemos que tenemos la capacidad, la convicción y la determinación para proteger nuestra democracia. Y hay propuesta en todo caso, si el Centro Democrático habla de alcaldes militares, ¿usted qué opina de eso? Mire, esa es una propuesta que ha hecho una senadora del Partido Centro Democrático. Yo respeto su opinión, respeto su propuesta, pero nosotros no estamos en este momento proponiendo ese tipo de medidas. Eso no, entonces, aplazar elecciones en municipios problemáticos. Tampoco creo que nosotros podamos complacer a los violentos.
Los violentos lo que quieren es lograr eso y nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros somos una democracia vibrante y fuerte y nosotros estamos avanzando en los territorios para proteger esas regiones donde los violentos quieren hacer de las suyas. La coyuntura me obliga a preguntarle sobre un tema económico. El 14 de octubre la Corte Constitucional tiene un deadline para definir la ley de financiamiento. ¿Qué mensaje le manda a usted? No me ponga a enviarle mensajes a la Corte. Yo voy a ser muy respetuoso de esa instancia de decisión. Lo que yo sí le puedo decir a usted con mucha claridad es que la ley de financiamiento, más que de financiamiento, ha sido de reactivación económica. Esa ley nos ha permitido a nosotros en Colombia bajarle las tasas de tributación por primera vez en mucho tiempo a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa. Y esas medidas han estimulado la inversión. La inversión extranjera directa en el primer semestre de este año creció por encima del 24%. Y por eso los gremios económicos, todos al unísono, están pidiendo que la ley de financiamiento se mantenga por los beneficios. Pero se la pongo también de otra manera. Colombia este año va a crecer por encima del 3%, 3,2, 3,3, 3,4, como la quieran poner. Y la región, América Latina y el Caribe, va a crecer al 0,5%. El mundo va a crecer al 2,3%. Cuando uno ve a Colombia creciendo por encima del promedio mundial, por encima del promedio regional, ve que Colombia se está consolidando como un lugar atractivo para la inversión. Por eso creo que los beneficios no se deberían perder. No le mande mensajes a la Corte, pero me imagino que usted tiene los haces bajo la manga. ¿Podríamos estar yo no soy en jugador, de emergencia económica? Yo no soy jugador de póker. Un pendiente que todo el mundo dice, ¿usted va a esperar a que la Corte esté completa para enviar una terna? Le volteo... ¿O le va a decir a la Corte, ¿qué hubo, Corte? Le volteo a usted el argumento. A ver. ¿Cuántos votos se necesitan? Para elegir el fiscal se necesitan cerca de 16 votos y hay 17 magistrados. Entonces la pregunta es, ¿no es de pronto más conveniente que se elijan rápido los magistrados para que se pueda proceder a una elección con las garantías y las mayorías y el debido debate? Entonces no lo detengo más, presidente. Buen viaje, muy buena suerte. Chao. Mil gracias. Muy amable.